Qué bueno que sigue aquí con nosotros en El A Fondo. Seguimos esta completa cobertura con relación a esta tragedia de este vuelo. 295 personas iban a bordo. Vamos ahora con otro ángulo pues, de esta cobertura. Sigue conmigo Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, y se incorpora ahora el experto en transporte aéreo y aeronáutica, piloto de Boeing 747 y 777, CEO de Interflight Global Corporation. Oscar García. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. La pregunta que quiero hacerle es, y comenzábamos el programa, estábamos mencionando esto, ¿qué hacía ese avión en esa zona cuando había una advertencia por la crisis de guerra en esa área de que se desviaran y no pasaran por ahí? Efectivamente, había una advertencia muy definida de por dónde no se podía pasar. Sin embargo, este avión, aunque muy cerca, estaba fuera de ese área de advertencia que prevé las Naciones Unidas. La gravedad... O sea, no estaba fuera del área que prevé Naciones Unidas. Cerca de, pero fuera. El área llegaba a 32.000 pies, el avión se encontraba a 33.000. En todos los aspectos, este avión volaba por espacio aéreo protegido y seguro bajo Naciones Unidas. De ahí la gravedad del evento, donde tanto pilotos como pasajeros han sufrido un ataque en espacio aéreo, digamos, que debía ser protegido internacionalmente. Gran Bretaña ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad, y usted me mencionaba ahora en comerciales que considera que eso es una de las peores tragedias que ha habido y que lo considera, no se sabe por parte de quién, pero un crimen contra la comunidad internacional. Así lo considero y estoy seguro que la investigación final en sus detalles llegará a una conclusión muy parecida. Un vuelo civil abierto al público, donde ciudadanos de todo el mundo pueden comprar un boleto, se debe acatar a las normas de Naciones Unidas. Cualquier perpetrador de un crimen que penetre ese área segura de Naciones Unidas está cometiendo un asalto a la comunidad internacional. Lo digo con contundencia, sin saber aún por qué ni quién lanzó ese ataque. Capitán García, usted ha sido piloto de ese tipo de aparato, de ese tipo de avión. ¿Qué puede hacer un piloto en una situación como esa? ¿Se le entrena en los simuladores de vuelos? ¿Hay algún tipo de entrenamiento especial? ¿Qué puede hacer? Absolutamente nada, Félix. Nada. Desgraciadamente no puedo hacer nada. Yo he pilotado este tipo de avión y sobre este área del accidente, el Boeing 747, la tripulación y los pasajeros no tuvieron ninguna señal. En un segundo estaban volando y al segundo siguiente se habían desintegrado. Este misil tiene un alcance de unos 70.000 pies de altura. A 35.000 pies estaba en su plena potencia. No hubo nada que hacer por nadie. Y en mi opinión, de hecho, los aviones civiles no deberían tener la necesidad de identificar esta amenaza. Esto es en mi opinión, es una tragedia crimen. A esa altura que usted nos está mencionando, desde el suelo, desde el lugar donde se lanza ese misil, ¿se puede identificar que se trata de un avión civil? No visualmente. Y de hecho, este tipo de misil con esta potencia debe pasar por una serie de filtros, como decía mi colega Octavio anteriormente. Esta potencia, estas armas, no estaban previstas. Como hablábamos, Naciones Unidas excluyó un espacio pensando que no se contaba con este tipo de armas. La aberración de esta tragedia es que la comunidad de transporte aéreo internacional no conocía que este tipo de armas estaban disponibles a personal que no está calificado para usar este tipo de armas. Si fuera un misil más potente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar el espacio aéreo de toda Europa. Esto es una tragedia, en mi opinión, criminal. Le preguntaba anteriormente, voy a reformular la pregunta nuevamente. Los simuladores, cuando ustedes hacen sus prácticas, ¿les dan algún tipo de instrucción de cómo tratar de maniobrar? Me decía que eso es cuestión de segundos, que no hay forma de reaccionar. Pero ¿hay algo que se les pueda enseñar a un piloto para evitar esto? Ninguna, Félix. Absolutamente ninguna. Al piloto solo se le enseña a aceptar planes de vuelo en zonas seguras. Estos pilotos aceptaron un plan de vuelo que, de acuerdo con Naciones Unidas, era una zona segura para el público viajero. Decíamos anteriormente que el Pentágono había determinado que había caído debido a un misil. Vamos a ofrecerles a ustedes declaraciones de Barack Obama al respecto. Por cierto, no se sabe qué cantidad de estadounidenses iban a bordo de este aparato, pero se calcula, eso no es oficial, que alrededor de una veintena. Obviously, the world is watching reports of a downed passenger jet near the Russia-Ukraine border. And it looks like it may be a terrible tragedy. Right now, we're working to determine whether there were American citizens on board. That is our first priority. And I've directed my national security team to stay in close contact with the Ukrainian government. The United States will offer any assistance we can to help determine what happened and why. And as a country,
our thoughts and prayers are with all the families of the passengers, wherever they call home. Octavio, vamos a ir atrás, a buscar antecedentes. Cuéntanos la tragedia del avión derribado por los rusos. La tragedia de los rusos es septiembre 1 del 83. Año 83. El vuelo era KL-6, creo que era, KL-7. Este vuelo fue a consecuencia, y no fue la primera vez que las líneas aéreas coreanas sobrevolaban la provincia de Kamachankra. Lo hacían para ahorrarse casi una hora y bastante combustible. Ellos habían estado bajo aviso y desgraciadamente la provincia de Kamachankra es un lugar donde llegan los misiles, o sea, los misiles que disparan ellos de prueba en Tayikistán caen en Kamachankra. En muchos vuelos de lo llaman aviones de reconocimiento estaban en el área y los rusos pensaban o dicen que se equivocaron y le iban a disparar a un vuelo de reconocimiento. Y ahí es donde un Sukhoi le dispara al vuelo civil y es donde ocurre esta baja. Esta fue una de las tragedias más grandes. Ellos al primero lo negaron, después las intercepciones de comunicaciones probaron que fue conscientemente dado el comando de disparar y eso fue por un desvío consciente de la compañía de aviación. Año 1983, también en esa década de los 80, Estados Unidos derribó un avión lleno de pasajeros. Ahí fue 5 años más tarde, en el julio 3 del 88, un vuelo que salía de Teherán a Dubái, un vuelo 655 de iraní. Es confundido porque si el caballero aquí piloto nos puede decir, los sistemas de aviación civil tienen un transponder que emite yo soy tal vuelo de tal línea aérea. Los sistemas de radares militares solo tienen un friend or foe y no necesariamente coinciden. Y por eso se dice que este crucero que estaba en el mar Arábigo disparó pensando que era un avión de combate iraní. Pero en este caso el gobierno americano pagó por las bajas civiles que hubo, o sea que reembolsó a las familias de los que perdieron. Pero este sí que fue un accidente y los Estados Unidos sacó la cara, en el otro no fue un accidente, pero también tenía su causa. La causa fue que se desviaron de ruta sobre la provincia de Kamachankra, que no era la primera vez, y los rusos dispararon. Siempre en todo este tipo de tragedias hay una serie de eventos, pudiéramos decir anécdotas que ocurren. Y vamos a mostrarles a ustedes la declaración de un pasajero, presuntamente iba a ir en ese vuelo y por cosas del destino nunca se montó. I am in my mind, lightning never strikes twice in the same place, so I'm still philosophical that you get on the flight and you go about your life, so I know my wife doesn't feel like that, so it's probably the last thing she wants to do now is fly, especially at Kuala Lumpur. Por cierto, también hay otro pasajero que tomó una instantánea del aparato antes de salir y decía por si desaparece, y lo hacía por supuesto en alusión al vuelo de Malasia que había desaparecido hacía poco y que fue toda una conmoción internacional la búsqueda de ese aparato. Capitán García, esta aerolínea en poco tiempo está en 2 desastres aéreos terribles. ¿Qué pasa? ¿Está maldita? Tiene los días contados. La quiebra técnica y financiera de Malaysia, en mi opinión, tiene días. Es una coincidencia nefasta. ¿Eso es una compañía semigubernamental? Es una compañía gubernamental. Gubernamental. Correcto. O sea, que está controlada por el gobierno. Inclusive mucha gente dijo en su momento que había el gobierno controlado a la prensa para también no se difundiera mucha información con relación a lo que había ocurrido. Correcto. Esos días han terminado. Ha ocurrido con otras aerolíneas en el pasado y toma entre 5 y 10 años recrear la marca, recrear la estructura y la aerolínea. Cientos de millones de dólares y entre 5 y 10 años. ¿Qué se ha sabido de nuevo? Al final, ¿en qué quedó lo del otro aparato? La investigación de Malaysia 370 continúa y el sondeo en el océano continúa. En mi opinión, entre 1 y 2 años podremos llegar al lugar del siniestro. Como capitán, usted me hablaba de un crimen internacional. ¿Cómo se siente un piloto europeo? Usted es español, ¿correcto? Un piloto europeo que está continuamente pues, haciendo su trabajo, que es trasladar pasajeros y brindar esa seguridad. Terrible. Y esto es el motivo de mi consternación. Como piloto y como pasajero, existe una confianza de que los espacios aéreos declarados seguros por Naciones Unidas así deben de serlo. Cualquier ataque a esos espacios aéreos, los perpetradores de ese ataque tienen que estar
conscientes de las consecuencias que ese ataque va a dar. 3.000 millones de personas vuelan al año en espacio aéreo seguro. Este riesgo no podemos seguir aceptándolo. En este momento sobre ese área están sobrevolando docenas de aviones. Va a haber otro. Tenemos que cortar la causa de esta tragedia inmediatamente y contundentemente, como piloto, como pasajero, como ciudadano. Esto es una demanda inmediata, es una tragedia que tenemos que eliminar inmediatamente. Vamos a esperar a ver qué determina esa investigación. Gracias a los dos, Octavio, capitán García, por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, más violencia en Medio Oriente. Israel inicia la ofensiva terrestre sobre Gaza. Y más adelante busca refugio en Estados Unidos el mejor segunda base de la pelota cubana, Antonio Pacheco. No se lo pierda.